que le pregunte. Don Gonzalo Córdoba, ¿qué proponían las ideologías partidistas, tanto conservadoras como liberales en un principio? La diferencia de los partidos en Colombia en mediados del siglo XX eran bien arraigadas. El Partido Liberal siempre ha sido precursor de las libertades individuales, ¿sí? O sea, del bienestar del ser como persona, mientras el Partido Conservador ha sido más como precursor de las ideas del bienestar, pero en conjunto, en global. De allí que esa es una diferencia pues bastante acentuada y se podría como catalogar dentro de que, por ejemplo, en esa época Colombia vivía en épocas del feudalismo, entonces todos los terratenientes por lo general tenían su convicción conservadora, mientras el trabajador, el que laboraba en esas fincas, en esas haciendas, era como el receptor de las ideas de lo que pregonaba el Partido Liberal. De allí que, por ejemplo, en cuestiones laborales, por ejemplo, los patrones obligaban a los trabajadores liberales a que trabajen de sol a sol, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Cuando ya hubo un presidente liberal como Alfonso López Pumarejo, dijo, no, el trabajador no es un esclavo, es un trabajador y debe laborar 8 horas en el día. Mientras la ideología conservadora, la del patrón, era no, de sol a sol. Entonces sí hay unas diferencias muy acentuadas en el contexto sociopolítico cultural del hombre de mediados de los 1900. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opina usted del hecho de haberse matado entre liberales y conservadores en esa época? Es como la escasez del conocimiento en sí, de la ideología de los partidos, ¿no? Más que todo era como cuestión de pasión, de herencia. Ya escuchamos al abuelo decir que en la familia los hijos eran liberales porque el papá le decía, bueno, yo soy liberal y usted tiene que ser liberal, ¿sí? Sin importar, sin investigar en esencia qué era el Partido Liberal. Igual acontecía en el Partido Conservador, ¿sí? El patriarca conservador, pues sus hijos tenían por obligación que ser conservadores y no había como ese interés de investigar cuál era la diferencia o por qué quiero ser conservador o por qué ser liberal. De lo que conoce usted, ¿hasta qué punto llegó la rivalidad entre los dos partidos? Pues la rivalidad más acentuada se dio, como decía el abuelo, en la época de 1950, cuando fue el presidente Laureano Gómez, ¿sí? Llegó a su cúspide máxima, ya que este presidente de Colombia fue uno de los que exacerbó más los odios, ¿sí? Y escuchábamos que incluso la iglesia, desde su aliada con el gobierno, pues desde los púlpitos, los sacerdotes, algunos sacerdotes, porque imaginen que habían sacerdotes liberales, exacerbaban a la multitud y calificaban a los liberales como hijos del demonio, ¿sí? Entonces yo creo que ese fue el punto más crítico de la rivalidad entre los partidos. ¿Qué consecuencias cree usted que pudo haber traído consigo esta lucha incesante entre civiles, tanto económicas y morales? Bueno, las crisis pues siempre generan cambios y generan atrasos. Pero en el contexto económico pienso que había atraso porque por ejemplo la producción ¿cómo te podría explicar? La producción económica siempre se miraba atrasada por estos conflictos políticos, aunque pues no debemos olvidarnos que Colombia en ese tiempo era netamente agraria, no había producción industrial, entonces más que todo su producción agrícola, la mano de obra era liberal, los patrones conservadores, entonces había el conflicto en ese sentido de producción. Y en ese tiempo era medio.